Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por ser parte de la familia de Sheer Creek. Como bien decía Samil, si estás aquí por primera, segunda ocasión, muchas gracias por haber decidido acompañarnos y adorar a Dios juntos. Y hoy estamos en el medio de una serie que hemos llamado La Iglesia que Escogemos Ser. Y en las últimas semanas hemos estado estudiando estos primeros capítulos de Apocalipsis y veíamos cómo en el primer capítulo Jesús se presenta a Juan y él se presenta en toda su majestad y en toda su gloria, y él da algunas características de ese Jesús revelado, de quién es él realmente, y él pone básicamente el estándar de lo que él desea para su iglesia. Y en estas últimas semanas hemos estado viendo cómo ese Jesús revelado envía algunos mensajes a algunas de sus iglesias en Asia Menor. Y habíamos estado viendo lo que Jesús hace al principio de cada carta, y es presentarse con algunas de las características que mencionamos en la primera parte de esta serie, en la que Jesús se revela a él mismo. Y esa es como su forma de presentación. Y ahora vamos a continuar con este mismo hilo. Y vamos a hablar acerca de otra iglesia más a quien Jesús se dirige en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ahora, creo que todos hemos escuchado la expresión el elefante en la habitación, ¿cierto? Creo que todos manejamos esa idea o ese concepto de un elefante en la habitación, pero como yo soy muy bueno con ustedes, para aquellos que todavía no entienden el concepto del elefante en la habitación, he traído a este elefante que tengo aquí conmigo. Todos lo ven, ¿cierto? Si no lo ven, el problema es de ustedes. No, es broma. Pero la idea del elefante en la habitación es esa cuestión o esa situación que nosotros no queremos ver, aunque está a simple vista. El elefante en la habitación es esta situación que tú y yo vivimos, es este problema que tú y yo pasamos, o es esta actitud o esta situación problemática que estamos viviendo, y aun cuando todo mundo se da cuenta de eso, nadie dice nada. Es como algo que está allí presente, pero todo mundo vuelve su mirada hacia otro lado porque no quieren darse cuenta o no quieren meterse en una situación tan escabrosa como esa para señalar al elefante que está en la habitación. Y todos hemos estado con situaciones como esa. Todos hemos tenido un elefante en nuestras habitaciones. Situaciones en las cuales nosotros hemos estado allí y que de alguna o de otra forma tratamos de no prestarle mucha atención, porque creemos que eventualmente va a terminar desapareciendo, eventualmente va a terminar yéndose, y si no le ponemos atención, entonces si no lo veo, no existe, ¿cierto? Y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Aún incluso eso hacemos con nuestros problemas a veces. Tratamos de hacer como si no existieran y nada más los estamos viendo a través del rabillo del ojo, a través de una mirada de soslayo, para hacer como si los problemas no estuvieran allí. Y en muchas ocasiones tratamos de pensar, bueno, es que esta situación, tratamos de minimizarlo, diciendo esta situación solamente me afecta a mí, esto no es algo que los demás deberían de meterse, esta es una situación que eventualmente va a terminar pasando, esta es una situación mínima, creo que las demás personas están exagerando, mi familia está exagerando, mi esposa, mi esposo, mis hijos están exagerando, y es una situación en la cual muchas veces tratamos de minimizarla. Y aun cuando nosotros tratamos de hacer eso, el elefante en la habitación sigue estando presente. Y aun cuando pretendemos que no está allí, nosotros nos damos cuenta que hay algo que está mal. Porque día tras día nos damos cuenta cómo esa situación que tratamos de ignorar, que tratamos de hacer como si no estuviera allí, poco a poco va minando nuestras fuerzas, va afectándonos, va influyendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos o en nuestras relaciones. Y por mucho que tú y yo queramos hacer como si las cosas no estuvieran allí, allí están. Esto me recuerda a una situación que viví hace algún tiempo. Y es que en otra casa donde estábamos hace algunos meses, resulta de que teníamos una visita allí. Y resulta de que en esta casa
ya no estamos ahí, gracias a Dios, pero en esta casa teníamos serios problemas de fundación. Qué raro aquí en Sugar Land, ¿no? En Houston. Teníamos problemas serios de fundación y la losa de cemento donde estaba sentada la casa se había movido y el hueco que había quedado entre la losa de cemento y las paredes de la casa era aproximadamente de 1,5 pulgadas. Así es que cualquier cosa entraba por ahí. Teníamos problemas de pestes increíbles y pero esa es otra historia. Pero lo que quiero comentarles es que teníamos ya esta situación, este problema, y precisamente teníamos una visita. Y resulta de que cuando estábamos todos en la sala, yo estaba viendo hacia la chimenea y de repente, cuando estábamos todos hablando, de repente sale una cucaracha de la chimenea. La cucaracha más grande que yo he visto en toda mi vida, parecía gato esa cosa. A ustedes les causa gracia, a mí no. Pero era una cucaracha enorme. Y de repente cuando yo la vi, fui el primero que la vi de hecho, cuando yo la vi dije, por favor regresa de donde saliste. Yo estaba orando ahí diciendo, por favor que nadie te vaya a ver. Yo decía, si no la veo se va a regresar. Pero parecía que estaba enfocada en darnos un desfile ese día la cucaracha. Y por mucho que yo estaba tratando de no ver hacia ese lado, estaba viendo la cucaracha de reojo, y estaba tratando de hacer como si no estaba allí, pero ahí seguía. Y en algún momento, como suele pasar, los niños en todo se fijan, una niñita que estaba ahí de 3 años, vuelve a ver dónde estaba la cucaracha y con toda su inocencia, pero con toda la fuerza de sus pulmones, levanta su dedito y dice, ¡una cucaracha! Y todo el mundo hizo esto. Y lo que yo quería que no se viera terminó siendo el centro de atención esa noche. Lo que yo quería que no saliera a la luz terminó siendo el invitado especial de esa noche. Y en muchas ocasiones sucede lo mismo con nosotros. En muchas ocasiones hay cosas que tú y yo estamos tratando de que la gente no vea en nuestras vidas y termina convirtiéndose en el centro de atención. Porque ya sea que tú estés tratando de ocultar una cosa pequeña como una cucaracha, quizás como una mentira o un mal hábito o una mala actitud que tú tienes, o quizás estás tratando de ocultar o de ignorar un elefante en una habitación como un adulterio, como una situación mucho más grave, pero las cosas no van a permanecer ocultas durante mucho tiempo. Porque siempre las cosas terminan saliendo a la luz. Y lo que a mí me pasó fue que yo estaba tratando de ocultar algo y eso se volvió el centro de atención. Y en nuestras vidas eso termina pasando muchas veces. Hay cosas que tú y yo sabemos que están mal. Hay cosas que tú y yo sabemos que necesitamos cambiar, pero preferimos ignorarlas. Preferimos hacer como si las cosas no estuvieran allí. Y aún cuando nosotros intentamos de muchas maneras ignorar el elefante en la habitación, las cosas terminan saliendo a la luz. No importa qué tan pequeñas o qué tan grandes sean. Y la iglesia que hoy vamos a ver estaba pasando exactamente por la misma situación. La iglesia de Tiatira, ellos estaban pasando por una situación muy similar, en la cual ellos estaban haciendo muchas cosas buenas, pero estaban tratando de hacer la vista gorda, como dicen en buen salvadoreño, del ojo pacho, a una situación que se estaba dando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y Jesús, que Él lo ve todo, Él decide tomar cartas en el asunto y Él hace o reconoce lo que está sucediendo en esta iglesia. Y mira cómo Jesús lo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice esto: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa y ustedes recordarán que todas estas características, como ya les dije, son características con las cuales Jesús se presenta en Apocalipsis capítulo 1. Y veíamos cómo estos ojos como llamas de fuego representan que Jesús, como Dios que es, Él puede ver mucho más allá de las apariencias. No hay nada que tú y yo podamos esconder delante de Él.
y sus pies como bronce representan el juicio justo y sin parcialidad que Él es capaz de dar. Así es que Jesús se presenta con esas mismas características y como el autor de la carta, Él se presenta de esta misma manera a la iglesia de Tiatira. Y Él les dice, yo soy aquel que puedo ver mucho más allá de las apariencias y soy aquel que puede dar un juicio justo. Y mira cómo Él continúa diciendo. Y tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Ahora, Jesús comienza reconociendo todo lo que la iglesia de Tiatira estaba haciendo bien. Ellos estaban creciendo, no solamente tenían fe, no solamente tenían amor, no solamente estaban perseverando, sino que iban mejorando en todas esas cosas. Era una iglesia increíble, igual que nosotros, igual que Sugar, que es una iglesia que constantemente está tratando de mejorar, tratando de alcanzar a otros, tratando de impactar a su comunidad. Era una iglesia que estaba, podría decirse, floreciendo. Pero después de que Jesús reconoce todo lo bueno que estaban haciendo, Él dice algo que ninguno de nosotros nos gustaría escuchar. Y Él dice esto, pero tengo una queja en tu contra. Tengo una queja, le dice Jesús, en tu contra. Imagínate cómo ellos se sintieron en ese momento después de haber sido alabados por Jesús. Después de que hubieron escuchado de todas las cosas buenas que ellos estaban haciendo, que Jesús las reconoce, pero Él les dice, tengo una queja en tu contra. Y eso podría ser también para ti y para mí. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos establecer es esto, que Cristo ve nuestras buenas obras, pero también conoce aquello que deseamos esconder. Cristo ve todo lo bueno que tú y yo hacemos, pero también ve aquello que tú y yo desearíamos que permaneciera en las sombras. Y por mucho que nosotros tratamos de esconderlo, por mucho que nosotros intentamos que las personas no lo vean, Él lo está viendo. Jesús comienza reconociendo todas las cosas que ellos estaban viendo y en nuestras propias vidas nosotros podemos estar haciendo muchas cosas bien. Probablemente en tu caminar con Cristo tú has ido profundizando en tu relación con Dios. Quizás en este tiempo que has estado viniendo aquí a Sugar Creek, has estado deseando o empezando a servir. Quizás has estado sirviendo en niños, en el equipo de bienvenida. Has estado involucrándote en los grupos de conexión. Has estado profundizando en tu búsqueda de Jesús. Y sientes cómo tu vida ha ido profundizándose y echando raíces en la fe. Y Jesús ve eso. Pero Él también ve todas aquellas cosas que nosotros necesitamos cambiar. Tal vez hemos crecido, estamos sirviendo, estamos perseverando, pero Jesús dice y le dice a la iglesia de Tiatira y nos dice también a nosotros, un momento, estás haciendo todas estas cosas bien, pero hay algo que necesito decirte. Pero hay algo que necesito señalarte. Hay algo que quizás no estás viendo o estás haciendo como que no lo estás viendo, pero yo sí lo veo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia. Hay muchas cosas que a veces tú y yo sabemos que están bien, pero preferimos ignorarlas, con la esperanza de que o no se noten o con el tiempo terminen desapareciendo. Ahora, párate un momento y medita, ¿qué es lo que tú y yo estamos tratando de esconder? ¿Qué es lo que tú y yo sabemos que Dios quizá nos ha estado pidiendo que necesitamos cortar y aún así lo hemos estado ignorando? ¿Qué es lo que tú y yo sabemos que Dios nos ha estado pidiendo entregar y aún así nosotros hemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Nada más lo voy a ignorar, lo voy a dejar allí, no me voy a deshacer de él, pero voy a hacer como que las cosas están bien. Probablemente tú y yo estamos en una situación parecida a la iglesia de Tiatira, pero Jesús ve tanto lo bueno que tú haces, lo bueno que yo hago, pero también aquellas cosas que estamos tratando de que los demás no noten. Quizá ni siquiera nos hemos dado cuenta cuánto nos está afectando, pero ese elefante en la habitación, esa cosa que tú estás tratando de ignorar, que estamos tratando de no ver intencionalmente, nos está afectando, está influyendo en nuestras vidas. Está influyendo en nuestras relaciones con Cristo, está influyendo en nuestros matrimonios o en nuestra familia. Está allí.
Oculto probablemente a simple vista, pero está afectándonos y está influyendo en cada una de las áreas de nuestra vida. Quizás es un hábito, quizás es una relación que necesitabas cortar hace mucho tiempo. Quizás es algún tipo de comportamiento, quizás es alguna relación, quizás es alguna situación que tú sabes de que necesitabas entregar hace mucho. Y aun cuando intentamos mirarlo de reojo, no lo enfrentamos deseando que desaparezca, pensando que si lo ignoramos lo suficiente se va a solucionar solo. Pero la verdad es que aquello que tú y yo toleramos no desaparece por arte de magia. Aquello que tú y yo dejamos pasar no desaparece simplemente de la noche a la mañana. Y eso es lo que Jesús le está señalando a la iglesia de Tiatira, y es lo que Jesús nos está señalando a nosotros en esta tarde. Aquello que nosotros hemos tolerado no desaparece por arte de magia. Aquello que nosotros tratamos de ignorar no desaparece simplemente porque no queremos ver hacia allí. Porque una de las cosas que necesitamos entender es que lo que hoy tú toleras te destruirá cuando menos lo esperas. Lo que hoy toleras te destruirá cuando menos lo esperas. Y mira cómo Jesús continúa diciendo, y esto es algo que debe de llamarnos a nosotros la atención, porque la iglesia de Tiatira habían estado permitiendo situaciones, habían estado permitiendo cosas que estaban amenazando con destruir todo lo bueno que ellos estaban haciendo. Estaba a punto de ser destruido por algo que ellos estaban tolerando. Y mira cómo Jesús comienza diciendo o continúa diciendo en ese mismo pasaje. He visto tu amor con paciencia y veo tu constante mejora en esto, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza. Ahora, quiero hacer una pausa ahí, porque antes de entrar acerca de lo que Jesús describe acerca de Jezabel, necesitamos preguntarnos quién es Jezabel. Y Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento que nosotros podemos encontrar, si tú quieres irlo a buscar más adelante, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y encontramos que esta mujer era una princesa fenicia y llegó a ser esposa del rey Acab, del rey de Israel en ese momento. Y esta era una mujer malvada, era una mujer maliciosa, calculadora, era una mujer que no se detenía ante nada para manipular, para alcanzar, para influir en situaciones que tenían que ver con el reinado, pero no solamente con el reinado, sino que ella utilizó su influencia, su poder para establecer un culto a Baal, para que las personas que adoraban a Dios se alejaran de Dios y rindieran culto a este ídolo. Así es que esta mujer en los pasajes que nosotros la encontramos nunca está haciendo nada bueno. Siempre está influyendo, siempre está calculando, siempre está tratando de hacer algo, siempre está tratando de meter sus manos en alguna situación, asesinando, calculando, matando, rebelándose en contra de Dios, rebelándose en contra de lo que Dios quiere para su pueblo y arrastrando al pueblo hacia el pecado. Y esta mujer de la que Jesús habla en Apocalipsis capítulo 2, no es la misma Jezabel, pero hay características, todas estas características que les acabo de mencionar estaban en esta mujer. Esta iglesia de Tiatira estaba en una ciudad que era conocida mucho por el comercio. Y muy probablemente los eruditos piensan de que esta mujer tenía algún tipo de influencia o de poder tanto en la comunidad como dentro de la iglesia. No sabemos si era una de las líderes de la iglesia, no sabemos si era una de las líderes de la comunidad. Probablemente era una persona que tenía mucho dinero o tenía mucha influencia. La cuestión es que las características que se le adjudican a esta mujer, su nombre no era Jezabel, pero las características que se le adjudican son como las de Jezabel. Era una mujer que constantemente estaba calculando, constantemente estaba tratando de inmiscuirse, estaba tratando de arrastrar a los seguidores de Jesús hacia el pecado y hacia otras cosas. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir aquí. Todo esto es un calco de la Jezabel del Antiguo Testamento. Y ella estaba tratando de influir en la iglesia de Jesús para que las personas se corrompieran. Así es que mira lo que Jesús continúa diciendo. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza,
lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a cometer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y aquí es donde Jesús empieza a ponerse un poco más específico con la iglesia de Tiatira. Empieza a decirles qué es lo que esta mujer está haciendo y cómo ella está llevando a los seguidores de Jesús, está llevando a los seguidores de Jesús a pecar. Y los seguidores de Jesús, los líderes de la iglesia, estaban permitiendo que esta mujer enseñara cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Estaba guiando a la iglesia en vez de acercar a la iglesia a Dios, estaba alejando a los seguidores de Jesús hacia el pecado sexual, hacia la inmoralidad y hacia la idolatría. Y lo peor de todo esto es que la iglesia lo estaba permitiendo. No la habían confrontado, no la habían removido, no la habían sacado. Ellos estaban dejando que sus enseñanzas empezaran a destruir la vida espiritual de no solamente los que estaban siguiéndola, sino también estaba empezando a afectar a la iglesia. Ahora, es importante notar aquí que Jesús no dice que toda la iglesia ha cometido estos pecados. Jesús no dice de que toda la iglesia ha cometido estas fallas, pero sí dice de que lo estaban permitiendo. Jesús no dice de que todos habían estado envueltos en esta situación, pero sí dice que estaban permitiendo que estas cosas sucedieran. Ellos estaban permitiendo que Jezabel introdujera todas estas cosas. Y esta es la clave de este pasaje, porque el problema que tú y yo enfrentamos muchas veces no es lo que tú y yo hacemos, es lo que nosotros permitimos que se haga. Porque a veces nosotros podemos pensar de que siempre y cuando yo no haga las cosas, no hay ningún problema conmigo. Siempre y cuando yo no sea el que estoy involucrado en esas situaciones específicas, pues no hay ningún problema. Allá aquellos o allá estos que están involucrados en esa situación. Pero Jesús nos dice todo lo contrario. Jesús nos dice que estas personas no solamente algunos estaban siguiendo a Jezabel, sino que otros estaban permitiendo que esto sucediera. Y a veces, solamente a veces, nosotros pensamos de que mientras no esté directamente relacionado con nosotros, no está mal, que no es nuestra responsabilidad. Y pensamos que si ignoramos el elefante en la habitación, pensamos que si solamente vemos las cosas de soslayo, si solamente las vemos con el rabillo del ojo, no nos va a afectar a nosotros, que no va a afectar a nuestra familia, que no va a afectar a nuestros hijos. Y decimos, ¿sabes qué? No me importa si mi vecino, si mi compañero de trabajo está metido en esta situación, no me importa si la sociedad está haciendo esto, no me importa si esta situación estoy observando en la iglesia o en mi grupo de conexión, no me importa porque al final no es conmigo la cosa. Y creemos de que esa situación nunca va a terminar afectándonos. Pero la verdad es, y lo que Jesús está advirtiéndonos aquí, es que todo aquello que nosotros permitimos, todo aquello que nosotros toleramos nos va a afectar tarde o temprano. Lo que nosotros creemos que podemos controlar, lo que nosotros creemos que no necesitamos enfrentar, va a terminar controlándonos o enfrentándonos más adelante. Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos visto en la sociedad. Poco a poco empezamos a ver cómo las escuelas empezaban a enseñar cosas que no iban acorde a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Nosotros como cristianos dijimos, bueno, siempre y cuando no sean mis hijos o no sea la escuela donde mis hijos van, no hay ningún problema. Y empezamos a decir o empezamos a pensar de esa manera, poniendo ese tipo de actitudes. Es que mientras no sea conmigo, yo estoy tranquilo. El problema es que cuando debimos enfrentar ese tipo de situaciones, no las enfrentamos y ahora nos están enfrentando a nosotros. Y cada una de las cosas en nuestra vida espiritual suceden de la misma manera. Todas aquellas cosas que tú y yo no enfrentamos a tiempo, eventualmente van a terminar explotándonos en la cara. Todas aquellas cosas que tú y yo dejamos pasar, eventualmente van a regresar a nosotros y nos van a pasar factura. Todas aquellas cosas que nosotros de alguna manera estamos viendo de soslayo, creyendo que no nos van a afectar, esas cosas eventualmente van a terminar enfrentándonos a nosotros. Y esto me recuerda a una historia que leí acerca de una mujer llamada Anita, de 66 años. Esto sucedió hace algunos años y es que resulta que esta mujer, Anita, ella trabajaba y ella
en su trabajo, tenía un compañero de trabajo que era mucho menor que ella y estaba pasando situaciones difíciles. Así es que Anita, en su buen corazón y motivada por la compasión, ella decide rentarle un cuarto a esta persona que se llamaba Scott Pettigrew. Y Scott, él era una persona muy amable, él siempre estaba pendiente de Anita. Al principio él era una persona que constantemente ayudaba y trataba de estar muy bien con ella. Y se terminó mudando a la casa de Anita. Pero conforme fue pasando el tiempo, las cosas fueron cambiando. Y al principio eran cosas pequeñas, como por ejemplo que dejaba los platos sucios en el fregadero, o que dejaba basura, o que no arreglaba su habitación, o cosas así por el estilo, que cualquiera diría de que son cosas mínimas. Pero Anita en ese momento, ella pensó, ¿sabes qué? Es un chico joven, está pasando problemas, voy a ayudarle, voy a permitir que estas cosas pasen de largo, voy a hacerme de la vista gorda y no va a haber ningún problema con eso. Pero en vez de que las cosas mejoraran, las cosas fueron escalando. Al punto en el que Scott terminó llevaba mujeres, terminaba borracho, llegaba a altas horas de la noche haciendo escándalos, se tornó violento con Anita, terminó llevando 2 perros grandes, violentos a la casa. Y cuando Anita empezó a ver todas estas cosas que en vez de que iban disminuyendo, la violencia y los problemas iban aumentando, ella dijo, ¿sabes qué? Ya es hora de parar esto. Así es que ella fue a la policía, pidió una orden de alejamiento, y cuando Scott Pettigrew se dio cuenta de que ella había solicitado esta orden de restricción o esta orden de alejamiento, 5 días después, Scott Pettigrew terminó asesinando a esta anciana. Lo que tú y yo no enfrentamos, eventualmente va a terminar destruyéndonos. Lo que tú y yo dejamos pasar eventualmente va a terminar explotándonos en la cara. Lo que hoy tú y yo estamos tolerando eventualmente nos va a terminar destruyendo cuando tú y yo menos lo esperamos. Y este ejemplo es un ejemplo que debe de llamarnos la atención a nosotros, de cómo algo que nosotros toleramos puede volverse letal. Y lo que la iglesia de Tiatira estaba permitiendo con Jezabel era algo así. Si ellos no lo detenían, iba a destruir la comunidad. Y lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucede con nuestras vidas espirituales. Lo que hoy tú y yo estamos tolerando, si no lo corregimos, eventualmente va a terminar destruyéndonos a nosotros y destruyendo a aquellos que amamos. Así es que Jesús, Él le llama la atención a esta iglesia, así como nos está llamando la atención a nosotros, y Él les pide que se arrepientan. Él les da la oportunidad que se arrepientan. Y mira cómo Jesús lo dice. En la siguiente parte de ese pasaje, él dice, y le di tiempo para que se arrepintiera, hablando de Jezabel, pero no quiere abandonar su inmoralidad. Jesús entendía esto, y tú y yo necesitamos entender esto también. El arrepentimiento trae gracia, pero la terquedad trae consecuencias. El arrepentimiento trae gracia, pero la terquedad siempre va a traer consecuencias. Y aquí nosotros estamos viendo algo profundo acerca del corazón de Dios. A pesar de que Jezabel estaba destruyendo la comunidad, a pesar de que Jezabel estaba utilizando su influencia para alejar a las personas, a los seguidores de Jesús, de Cristo, Él le da la oportunidad de que se arrepientan. Y esto nos enseña algo a nosotros, y es que la oportunidad de arrepentirnos es algo que todos tenemos. Todos. No hay ninguna sola persona que pueda decir de que Dios no le dio la oportunidad para arrepentirse. El arrepentimiento es mirar hacia otro lado y alejarnos de lo que estamos haciendo. Y en muchas ocasiones nosotros podemos escuchar a Dios diciéndonos, no es por allí. Te estoy diciendo que no es por allí. No estás haciendo las cosas de la manera correcta. No deberías de haber hecho esto. No deberías de haber hecho lo otro. Y nosotros constantemente estamos necios y necios y necios, y en nuestra terquedad muchas veces afrontamos las consecuencias. Porque cuando tú y yo no obedecemos lo que Dios nos está diciendo, cuando tú y yo no obedecemos la dirección que Dios nos está dando, no es que Dios nos castiga. Muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios me castigó porque no le obedecí. No,
Estás enfrentando las consecuencias de nuestra terquedad. Estamos enfrentando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso es simplemente lo que está pasando. Y es mucho más fácil a veces echarle la culpa a alguien que asumir la culpa de nuestros propios errores. Y Jesús le da la oportunidad a Jezabel de que ella recapacite, que ella se arrepienta. Y no solamente a ella, sino a las personas que estaban con ella. Pero una de las cosas que tú y yo necesitamos entender es esto: que si seguimos en nuestra terquedad, las consecuencias serán inevitables. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que simplemente porque Dios es paciente, permite o está de acuerdo en que tú y yo continuemos haciendo las cosas que estamos haciendo. Creemos que simplemente porque Dios nos está haciendo paciencia, Dios está bien con que nosotros estemos actuando de la manera que estamos actuando. Pero Dios es paciente, sí, pero recuerda que Él también tiene pies de bronce, es decir, Él es justo. Y lo que tú y yo muchas veces obtenemos es aquello que hemos estado sembrando. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Jesús le da constantemente oportunidades de arrepentirse a Jezabel. Pero mira lo que después continúa diciendo él. Por lo tanto, y como no ha querido arrepentirse, dice Jesús, por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. En el caso de Jezabel y sus seguidores, ella no quiso arrepentirse. Jesús le da tiempo, le ofrece la oportunidad de cambiar, pero ella escoge continuar haciendo lo mismo. Y cuando tú y yo hacemos eso, porque tú y yo hacemos eso, cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón al llamado de Dios, cuando tú y yo no queremos obedecer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o renunciar a aquello que Dios nos está pidiendo que renunciemos, las consecuencias son para nosotros. Y eso es eventualmente lo que va a terminar sucediendo cuando nosotros endurecemos nuestro corazón a Dios. Ahora, probablemente tú dirás, ¿sabes qué, Joel? Ese no es mi caso. Yo he tratado de mantenerme apartado, alejado de todo lo malo. Yo, si veo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no me entrometo. He tratado de ser fiel a Dios. Y a veces pensamos de que ser fiel a Dios es simplemente evitar lo malo. Pensamos de que es simplemente evitar el pecado, como si no hacer algo malo fuera suficiente para ser fieles a Dios. Pero lo que Dios dice, o lo que Jesús dice en el siguiente pasaje, nos indica que la fidelidad es algo que requiere acción. Y mira cómo Jesús continúa diciendo, ya Jesús establece el juicio para aquellos que han seguido a Jezabel y para Jezabel también, pero Él da un llamado de atención, un llamado de alerta a aquellos que desean ser fieles a Él. Y dice esto: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Y es un mensaje para nosotros también aquí en Sugar Creek. Todos los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Como les decía hace un momento, ser fiel no significa quedarse quieto, sino continuar haciendo lo que es correcto. Ser fiel no significa quedarse quieto, sino continuar haciendo lo que es correcto. Jesús le dice a los fieles de la iglesia de Tiatira, y nos dice a nosotros como iglesia también, sigan avanzando, no se detengan. Retengan lo que tienen. Y ese es un llamado a la acción, es un llamado a la fidelidad. La fidelidad a Cristo no es simplemente evitar lo malo, sino avanzar activamente en aquello que sabemos que debemos de estar haciendo como la iglesia del Señor. Es perseverar en hacer lo correcto, es perseverar en continuar avanzando hacia aquellos que todavía no conocen a Cristo. Esto en muchas ocasiones puede ser algo difícil de entender o puede ser algo difícil de hacer, sobre todo cuando tenemos las circunstancias en nuestra contra.
Y podemos sentir de que la fidelidad se vuelve difícil cuando las cosas se vuelven difíciles para nosotros. Pero hay muchos ejemplos, cientos de ejemplos a lo largo de la historia de cómo las personas han sido fieles a Dios a pesar de tener circunstancias adversas. Y una de ellas es este hombre, este pastor de Rumanía llamado Richard Wurmbrand. Y este hombre era un pastor que él era apasionado por hablar acerca de Jesús. Él era apasionado por compartir con otros acerca de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y en una sociedad donde en Rumanía en ese momento era el socialismo, este hombre es apresado porque ser cristiano en esa época, en 1948, ser cristiano era considerado ilegal. Y hablar de Jesús abiertamente era considerado ilegal también. Así es que esta persona, este pastor, es apresado y es enviado a un campo de concentración, de trabajos forzados. Y durante 14 años este hombre estuvo allí. Y una de las cosas tan interesantes que él menciona en su libro, él escribió un libro que se llama Torturado por Cristo. Y él menciona de que durante el tiempo que él estuvo allí, en muchas ocasiones los captores o los presos, los guardias que estaban allí, lo torturaban de una manera increíble. Él tenía muchas cicatrices en su cuerpo debido a las golpizas, a las sesiones de electrochoque, a los ahogamientos y a muchas cosas más que él era sometido todos los días que él estuvo ahí durante 14 años. Ahora tú dirás, ¿por qué lo torturaban tanto durante 14 años? Y es que resulta de que Richard, él había entendido de que ser fiel a Dios requiere acción. Y él, a pesar de que él estaba allí preso con muchos otros, él no había dejado de compartir su fe en Jesús. Así es que cada vez que los guardias se daban cuenta que él nuevamente estaba hablando acerca de Jesús a otros presos, inmediatamente lo metían en aislamiento. Y tenían estos hoyos o estos orificios dentro de la tierra de hasta 4 metros de profundidad, donde no se veía absolutamente nada de la luz del sol ni se escuchaba ningún sonido. Y este hombre pasaba mucho tiempo ahí porque cada vez que lo encontraban hablándole a otro preso acerca de Jesús, los guardias lo metían ahí, le daban unas palizas y lo metían ahí. Y en una ocasión le estaban diciendo, ¿por qué no simplemente renuncias a tu fe? ¿Por qué no simplemente dejas de sufrir y simplemente renuncia a Cristo y nosotros evitamos todo esto? Y él les dijo, ¿saben qué? Su trabajo es golpearme a mí. Su trabajo es torturarme cada día que yo estoy acá. Mi trabajo es predicar a Jesús. Así es que ustedes sigan haciendo su trabajo, que yo voy a continuar haciendo el mío. Eso es lo que significa realmente entender que la fidelidad que Dios nos pide requiere acción. No requiere estar sentados. Requiere que tú y yo constantemente estemos profundizando en nuestra fe, que estemos yendo más allá, que estemos tomando decisiones espirituales, que requiere que nosotros, tú y yo, seamos intencionales en compartir con otros acerca de Jesús. Y este hombre, 14 años después, este hombre, cuando por fin sale, él es rescatado, es sacado de allí y él funda una organización que se llama La Voz de los Mártires, que él, desde que él fue liberado, esta organización, La Voz de los Mártires, ellos se dedican a ayudar a aquellos que están sufriendo, siendo perseguidos o torturados por causa de Cristo en otros países. La fidelidad que Dios nos pide a nosotros no es una fidelidad estática, es una fidelidad que requiere acción. Y esto nos desafía a nosotros a preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros avanzando en nuestra fe? Simplemente estamos haciéndonos de la vista gorda, simplemente estamos aquí tranquilos, sin meternos con nadie y que nadie se meta con nosotros, viendo los elefantes en la habitación. ¿O estamos siendo intencionales en crecer en nuestra fe? Estamos siendo intencionales en profundizar en nuestra relación con Cristo. Ahora, Jesús, Él pide esto, pide que nosotros seamos fieles, pero Él también da 2 promesas a aquellos que permanecen fieles hacia el final. Y mira cómo Él lo dice: a todos los que salgan vencedores,
y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Ahora, aquí en estos versículos Jesús habla acerca de seguirlo, acerca de ser vencedores. Pero Jesús no está diciendo de que ser vencedores es ser perfectos. Jesús lo que está diciendo aquí es que ser vencedores se refiere a aquellos que saben que ignorar las cosas que están mal no es la forma correcta. Jesús se refiere a aquellos que saben que necesitan cambiar sus vidas. Se refiere a aquellos que no tratan de ignorar los elefantes en su cuarto, sino que cuando ven a alguien que va por un camino que no es correcto, ellos con amor y contacto, pero con verdad, le llaman nuevamente a acercarse a Jesús. Ser vencedor se refiere a aquellos que con humildad, con mansedumbre, aquellos que están dispuestos a renunciar a todas las cosas con tal de tener una eternidad con Cristo. Ser vencedor son aquellos que superan las tentaciones, las luchas, las persecuciones y las pruebas, manteniéndose firmes en su fe. Ser vencedor no significa que nunca vamos a fallar o que nunca vamos a tener dificultades. Significa que a pesar de todo, tú y yo vamos a renunciar a lo que sea por tener una relación íntegra y honesta con Jesús. Eso significa ser vencedor. Y aquellos que sean vencedores, dice Jesús, les daré dos cosas poderosas. Lo primero que Él dice es que nos dará autoridad sobre las naciones. Aquí lo importante no es que Jesús dice que gobernaremos con vara de hierro y que vamos a quebrar a las naciones como si fueran ollas de barro. Aquí no es eso lo que Jesús está tratando de decir. Lo que Jesús está tratando de decir es que si tú y yo somos fieles a Él, Él nos va a dar la oportunidad de gobernar junto a Él. Pero no es solamente eso lo que Jesús promete, sino que además nos va a dar la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana es un símbolo que representa a Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que si nosotros somos fieles a Él, si nos mantenemos fieles a Él, nosotros vamos a gobernar junto a Él, pero vamos a tener una relación íntima y eterna con Él en su reino. Eso es lo que Jesús está diciendo. La fidelidad entonces no es una acción que nosotros necesitamos hacer o tomar de una forma pasiva. Es una promesa que tiene, es una acción que tiene promesa de recompensa. Jesús promete que aquellos que sean fieles y que perseveren hasta el fin y que se mantengan fieles en medio de las pruebas, recibirán una gran recompensa. Ahora, nosotros necesitamos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que has estado tolerando o hemos estado tolerando en nuestras vidas que sabemos que debemos de enfrentar? ¿Qué es lo que estamos dispuestos hoy a arrepentirnos y corregir el rumbo de nuestras vidas antes que sea demasiado tarde? ¿Y quiénes estamos listos para comprometernos a seguir a Jesús fielmente hasta el final, sin importar lo que cueste? Quizá tú y yo necesitamos entender esto, que aquellos que deciden seguir a Jesús terminarán reinando con Él. Aquellos que deciden seguir a Jesús terminarán reinando con Él. Y si tú eres un seguidor de Jesús y has estado en los caminos de Dios por ya algún tiempo, entenderás esto. Jesús nos pide que nosotros seamos fieles, no por un tiempo, nos pide que seamos fieles hasta el final. Quizás para ti que estás aquí hoy, todavía no conoces a Jesús. Mi llamado para ti es, quizás durante este tiempo has estado pensando en esos elefantes que hay en tu cuarto, en esas situaciones que quizás has intentado ocultar, pero Dios las intenta sacar a la luz hoy. Y hoy es el momento para que tú entregues esas cosas y entregues tu vida a Jesús. Saliendo por esas puertas hay un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, y allí nos encantaría orar por ti para que tú puedas encontrar no solamente la fuerza para cambiar tu vida, sino también una relación que va a afectar tu eternidad. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de entender, de comprender, Señor, que hay cosas que aun cuando nosotros las pasamos por alto, que tratamos de ignorarlas, Señor, tú las ves y tú nos señalas eso.
Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer luz a aquellas cosas que sabemos y que tú sabes que necesitamos cambiar. Que nos des la fuerza para hacerte fieles a ti, no solamente por un tiempo, sino hasta el último día de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esas promesas que nos das de tener una relación contigo que va a durar por toda la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto.